Buenas tardes, 18 horas 8 minutos en toda la República Argentina. 29 grados 8 décimas la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Bajó mucho la humedad, 24% solamente. Para mañana se prevé una máxima de 31 grados, para el domingo también, es decir, se mantiene el pronóstico que habíamos dado ayer. En principio no hay lluvias previstas para el fin de semana y un calorcito interesante, ¿no? Superando los 30 grados de máxima. Veremos qué es lo que ocurre finalmente, como también veremos qué es lo que ocurre finalmente con la CGT, que resolvió en su ejecutivo, en su consejo directivo de hoy, ir a una movilización cuando se trate la reforma laboral en el Senado, pero no hacer paros. Había dos propuestas arriba de la mesa: un paro de 12 horas, según dicen los que lo proponían, que eran los sindicatos del transporte, para favorecer la concurrencia de los manifestantes a la zona del Congreso, donde en principio va a ser la movilización. Y también uno de 48 horas que lo planteó la Fraternidad, lo planteó Sebastián Maturano. Pero bueno, triunfaron las posiciones, llamémosle, dialoguistas de la CGT. No sé, porque tampoco me gusta decirles tibios, pero bueno, ustedes verán cómo los califican. Que sostienen que bueno, que sí, que hay que hacer una movilización, casi que obligados van a hacer la movilización. Vamos a ver cuánto movilizan todos esos gremios que votaron por hacer la movilización y no un paro. Pero bueno, esto es lo que pasó. Ellos confían en seguir la pelea también en diputados. La verdad es que así como los gobernadores, lo que están priorizando al momento de sentarse a negociar la reforma laboral son las cajas de cada una de sus provincias, es decir, que no le toquen los ingresos que provienen de los impuestos a las ganancias. A mí a esta altura del partido me da la sensación que hay muchos sindicatos que lo que están priorizando en el momento de negociar es que no le toquen la plata de los sindicatos, es decir, que no le toquen la cuota sindical. Bueno, pero es una sensación, chicos, no quiere decir que esto sea cierto, pero todo indica que lo que están hablando con los diputados y los senadores que van a conversar, lo primero que le piden es que no toquen eso. Veremos qué es lo que sucede. Dicen que hay tiempo de conversar también con los diputados, porque esto es solamente la primera parte. Lo dejo a tu criterio. Veremos qué es lo que sucede. Nosotros mejor, cuando son las 18:11, ponemos una cumbia y arrancamos el fin de semana en la 530 y la vuelta completa.
¿Dónde está tu corazón, no? Eso hay que preguntarle a más de uno. ¿Dónde está tu corazón, Walter Pedraza, además del Lanús? ¿Cómo te va, Víctor Mastrangelo? Ahora, en este momento, aquí en la 530, haciéndote compañía. Vamos todavía. Bueno, ¿y tenés algo así del deporte como para arrancar? Tenemos algo, sí. ¿Titulito? Sí, Boca cerca de tener su segundo refuerzo. ¡Apa! También es colombiano. También es colombiano. También es colombiano. Es extremo. Ajá. Es morocho. Ajá. Tiene un raro peinado. Nuevo. Se lo van a birlar a Estudiantes de La Plata. ¿Se lo van... ¿C3? Edwin C3. Mira, vos sabés que Edwin C3 casi que empezó su carrera deportiva en Uruguay. Ah, mira. Jugando en un club que hoy está prácticamente desaparecido, jugando en la tercera división, que es la C, que era el Rocha. Ajá. Un cuadro de la frontera con Brasil. Ahí empezó C3, hizo incluso parte de las inferiores ahí y jugó bastantes años, llegó a jugar en primera, incluso cuando Rocha llegó a ganar un campeonato, no me acuerdo si una apertura o un clausura, y creo que C3 estaba en ese plantel. Bueno, tenía todo cerrado el futbolista con el equipo brasilero al cual iba a ir, pero no se pusieron de acuerdo Estudiantes de La Plata y el club brasilero, entonces se dio por cerrada la operación, así que Riquelme automáticamente levantó el teléfono, llamó al jugador, habló con Juan Sebastián Verón. Están dadas las condiciones para que seguramente la semana que viene Edwin C3 se convierta en futbolista Geneise. ¿Le está desarmando a Estudiantes de La Plata? Me parece Boca, que ¿no? Sí. Y tiene que recuperar la que le sacó Foster Gillett. Lo dejó muy mal parado Foster Gillett a Juan Sebastián Verón y a Estudiantes de La Plata, más allá de que, bueno, terminaron saliendo campeones. 18:15, nos vamos a la primera comunicación de la tarde, porque del otro lado del teléfono tenemos a Alejandro Olmos Gaona, docente universitario, investigador, historiador y especialista en deuda externa. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo y Walter Pedraza te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hola. Perdón, no te estaba escuchando, ahora sí. Ah, bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte como siempre y agradecerte que nos hayas atendido. Obviamente sabrás por qué tema es. Ocurrieron dos hechos durante esta semana que como mínimo son preocupantes, aunque quedaron en la vorágine informativa, pasaron como medio inadvertidos, ¿no? El lunes la jueza María Eugenia Capuchetti resolvió cerrar la causa que había iniciado en su momento Alberto Fernández por la deuda contraída por Argentina con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Mauricio Macri, y en el día de ayer el presidente Javier Milei dictó un decreto diciéndole a la Procuración del Tesoro que se retire de la querella, más allá de la apelación que presentó el fiscal Picardi. ¿Qué opinión te merece todo este suceso de hechos, arrancando por el intento de cierre de la causa de la jueza Capuchetti del lunes pasado? Bueno, primeramente, del presidente Milei a mí no me extraña absolutamente nada, así que todo lo que pueda hacer, decir, ya sabemos a qué responde. En segundo lugar, yo no tenía ninguna esperanza de que la jueza Capuchetti investigara como debía por su cercanía a Diego Santilli, por eso tampoco investigó debidamente el atentado a la señora de Kirchner, claro. Pero yo estuve leyendo superficialmente el fallo, que tiene 200 páginas, pero hay cosas que me llaman la atención y que muestran la deliberada intención de que no se investigara. ¿Por qué? Yo, oportunamente, cuando se hizo el stand-by, discrepé con un montón de gente, con Claudio Lozano, con Pérez Esquivel, con todos, que sostuvieron que no se habían realizado los procedimientos administrativos para hacer ese acuerdo y que además era necesaria la autorización del Congreso. Les dije claramente, y además escribí un libro que presenté en mayo de este año sobre el Fondo Monetario, que jamás se hizo ningún procedimiento así para acuerdos con el fondo. Desde el primero que firmó Frondizi en 1958, todos se hicieron de la misma manera.
sin autorización del Congreso, sin dictámenes jurídicos ni económicos de ninguna naturaleza, y mucho más en este último porque había una ley, la 24156, que autorizaba al presidente Macri a celebrar el acuerdo sin necesidad de autorización legislativa. Esa ley fue prorrogada innumerables veces y tuvo directamente legitimación definitiva cuando se dictó el digesto jurídico del año 2013-2014. Ahora, ese es un punto. El problema es que la jueza Capuchetti mezcla todo y trata de en principio todos esos dictámenes. Hay una enorme normativa que cito en mi libro que el Fondo Monetario estaba eximido. Por eso es una enorme falencia de la legislación argentina no haber modificado la ley de procedimiento administrativo, la 19.549, es decir, los decretos reglamentarios. Pero bueno, lo que está. Ahora, acá hay una cosa que es clave, es qué se hizo con la plata, dónde fue la plata, y aquí es donde la jueza Capuchetti demuestra cuál es la intencionalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se hace la denuncia, una denuncia mal hecha por la Oficina Anticorrupción, mal hecha por la Procuración del Tesoro, donde dicen una serie de disparates que en mi libro los he aclarado minuciosamente, en vez de ir al fondo de la cuestión, se quedaron en cuestiones de procedimiento. Acá había que ver qué pasó con la plata y cómo se violó por parte del Fondo Monetario el convenio constitutivo, que se dio cuenta que la plata se fugaba y no hizo absolutamente nada cuando el artículo 6 de su convenio constitutivo debía decirle al gobierno lo que tenía que hacer, por un lado. Y por otra parte, con Alicia Castro, Gabriel Maroto y Amado Udú, presentamos una denuncia penal para que se investigara si los que se habían llevado gran parte del dinero habían cumplido con sus obligaciones fiscales. Es decir, como el Banco Central informó que se habían ido del país entre el 16 y el 19 86.500 millones de dólares, era importante saber si quienes se llevaron esa plata tenían legitimación suficiente en el dinero para poder llevársela, o sea, se habían declarado fiscalmente a la AFIP, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, al presentar nuestra denuncia, de la que se ocupa la jueza Capuchetti extensamente, pedimos que se levantara el secreto fiscal. ¿Por qué? Porque si un señor se había llevado 50 millones de dólares y había declarado que tenía 10, indudablemente había un dinero que no había declarado, estaba evadiendo y posiblemente también estaba lavando dinero, por eso se llevaba la plata. Bueno, la jueza Capuchetti en su fallo hace una enorme cantidad de decisiones para decir que no, que eso no tiene relevancia, que la AFIP siempre controla a los grandes capitales, que existen normas internacionales que aseguran que la gente que se lleva dinero a otra parte es revisada. Yo digo, ¿dónde vive esta mujer? ¿En qué galaxia? ¿O no sabe que existen paraísos fiscales donde no existen impuestos de ninguna naturaleza? Sí. Vive y por otra parte, en la galaxia de la AFI, vive, de la antigua AFI, vive Capuchetti. Ahora, hay otra cosa, ¿no? Y es que hay un hecho clave que ella pasa por encima, porque dice que dirá mucho trabajo. Es decir, yo estoy leyendo, tengo que leer con precisión el fallo, pero bueno, he leído las partes fundamentales porque me nombra a mí, la nombra Alicia, Gabriel, y cita extensamente nuestra denuncia. Y dice que eso no tiene relevancia, esa investigación es como salir a lo que en derecho se llama una excursión de pesca. Cuando uno tiene ningún elemento concreto, sale a ver si lo encuentra. Ahora, yo te pregunto, si el señor José Pérez se llevó 50 millones de dólares al exterior y declaró que tenía 10, ¿evadió o no evadió? Entonces, ¿por qué la jueza no ordenó el levantamiento del secreto fiscal para que la AFIP individualizara a todo lo que llevaron la plata? No quiso hacerlo. Por otra parte, en el último párrafo de la sentencia que acabo de ver, habla de que no se puede hablar de malversación de caudales públicos. Digo, pero ¿cómo se puede hablar de malversación si el stand-by con el fondo fue pedido para un objeto y no se cumplió ese objeto, sino fue para otro lado? Ella utiliza el argumento que utilizan los jueces siempre, que bueno,
son formas que tienen que ver con la administración del decisiones Estado. de política económica. Claro, no judiciables. Perdón, ¿cómo no judiciables? O sea, ¿el delito no es judiciable? Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Acá ningún juez de la nación, especialmente los federales, tienen la intención de juzgar a los grandes delincuentes. Acá se puede hablar de la causa trucha de los cuadernos, de López que se llevó 9 millones en un bolso, de eso podemos hablar hasta el cansancio, pero los grandes delincuentes parece que son intocables. Y bueno, y Capuchetti en este momento, en ese farragoso escrito, que puede ser fulminado, pero claro, te voy a dar otro detalle. El fiscal que interviene, Franco Picardi, Sí. que yo le mostré que en un montón de cosas se había equivocado, hizo varias cosas puntuales. Y cuando en primera instancia el juez rechazó lo que él había planteado, él apeló a la Cámara Federal. Y el fiscal de la Cámara Federal, el famoso Germán Boldes, desistió de la apelación de Picardi y se cerró esa parte de la causa. Entonces, claro, cuando hay fiscales que trabajan como Picardi y fiscales, bueno, Moldes ya se murió, pero y fiscales que tratan de trabar toda la acción de la justicia, y pueden pasar estas cosas, ¿no? Que Duhovne, que Caputo, que Macri zafen como zafan siempre, porque están respaldados por el poder económico y por eso siguen haciendo lo que hacen, ¿no? Porque vos fíjate que Caputo, cuando se firmó el stand-by, era el presidente del Banco Central, y las cartas de intención con el fondo la firma el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Entonces, claro, como hoy es el mejor ministro de Economía de la historia, aunque Milei dijo que se había fumado los 15.000 millones primeros de la transferencia del fondo, todo puede pasar. Claro, la opinión de Milei varió sustancialmente, ¿no? Antes de ser presidente decía prácticamente que Caputo tenía que ir en cana por este préstamo con el Fondo Monetario Internacional, y ahora dice que el Estado se retire de la investigación, es decir, se aparte como creyente. Es decir, lamentablemente el presidente Milei no puede ser, es decir, lamentablemente tengo que tomarlo en serio porque está destruyendo la economía argentina, porque está cumpliendo con el propósito de destruir al Estado, pero claro, ¿cómo puede decir hoy lo que dice cuando uno analiza la gestión de Caputo durante el gobierno de Macri, que le investigó mi desaparecido amigo Federico Delgado, mostrando no solo que había pagado y reconocido deudas durante el pago a los buitres que no se deberían haber pagado, sino que nos endeudó exponencialmente, que firmó el acuerdo con el fondo, que nos endeudó a 100 años con un bono a una tasa de interés altísima, y que además de todas esas maravillosas cuestiones que parece que no son judiciables, especulaba con la compra y venta de bonos, tanto él como su socio Santiago Bausili, que en ese momento era secretario de Finanzas de la Nación, cuando Caputo era ministro, y ahora es presidente del Banco Central, donde también compraban bonos, hacían operaciones con información privilegiada, pero para justicia eso es normal, que ocurran estas especulaciones y que no pase nada, ¿no? Realmente es un verdadero escándalo este fallo, como es un escándalo todo lo que está pasando con la política económica. Sí. Picardi es muy contundente en ese tema, ¿no? Referido a lo que pudo haber sido la conducta de estos dos personajes que vos acabás de nombrar, Bausili y Caputo, porque claramente cuando dicen su apelación que ello incluye la posible obtención en ese marco de beneficios económicos indebidos para sí o para terceros, tales como personas físicas o jurídicas y fondos de inversión, y la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales, está hablando de ellos dos, claramente está hablando de ellos dos. Claro, pero lo que pasa es que para el sistema judicial que en este momento nos rige, parece que eso no tiene relevancia. Vos fijate que, te doy un ejemplo de estas formas del ministro Caputo. Cuando se decidió pagar a los buitres, apenas asumió Macri, hubo negociaciones con los acreedores. Y en las negociaciones que se hicieron, en una de las tantas, Caputo, negociando con los acreedores, estaba con los abogados de los acreedores, y se ve que como no tenían una hoja 4 a mano, en una hoja de una agenda
que abajo tiene el membrete de los abogados norteamericanos, reconoció de su puño y letra una deuda de $842 millones. Es decir, cuando un ministro de la Nación es capaz de en un papelito escribir a mano, reconozco a favor de un fondo buitre la suma de $842 millones, ¿vos crees que eso lo hace gratis? No. Claro, yo no tengo pruebas para demostrar qué tipo de intereses ha habido ahí, pero bueno, cuando uno ve esas cosas y ve lo que es el procedimiento administrativo y ve cómo se hacen este tipo de negocios, bueno, puedo sospechar montones de cosas, más allá de que mi amigo Delgado investigó todo ese proceso, investigó, pobre Fede se murió, no puedo seguir adelante, pero individualizó minuciosamente lo que había hecho Caputo, lo que había hecho Bausili, lo que había hecho Mario Quintana, que fue vicejefe de gabinete de Macri. Lo que pasa es que esta gente siempre zafa, como zafó Sturzenegger del mea canje del 2001, claro. Como es realmente, a mí me da una gran impotencia, ¿no? A pesar de las denuncias que he hecho y de las pruebas que he aportado, porque me doy cuenta que hay como una especie de concertación de complicidades en diversas épocas y con un poder judicial que no actúa. Sí, con un poder judicial cómplice, ¿no? Cómplice. Es cómplice, absolutamente cómplice, porque no me parece que sea que esto Capuchetti lo resuelve porque no tiene ganas de trabajar, o porque no entiende demasiado, o porque le da paja, como dicen los pibes. Lo hace en complicidad, tal cual lo mismo que hizo con la investigación de la autoría intelectual del intento de asesinato de Cristina. Por eso, a Capuchetti la llamaron y le habrán dicho, jueza, hay que dictaminar de esta manera. Y así dictaminó. Tal cual. Yo acabo de presentar una denuncia contra el magnate inglés Joe Lewis por el tema de la estancia comprada oportunamente. ¿Y por qué acabo de presentar la denuncia? Porque si bien a través de varias maniobras judiciales consiguieron que el acto ilícito de la compra quedara sobreseído definitivamente, hay 3 decretos de la Nación y una ley que está en vigencia que determina que ningún extranjero puede tener propiedades en zona de frontera, y Lewis la tiene. Y a pesar de eso, sigue actuando. Entonces acabo de presentar el lunes una denuncia y escribí una nota contando un poco todo eso, y eso te demuestra. Esa estancia se compró en el 96, estamos en el 2025, y no solo se sigue ocupando, sino que la visitaron jueces, fiscales, un ex ministro de seguridad de Macri. Realmente es terrorífico lo que pasa con el Poder Judicial en la Argentina. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación. Y ya que entraste en ese tema, seguramente en los próximos días te vamos a llamar por este tema, el que acabas de mencionar, y por él, no sé si ya lo estás investigando el tema, seguramente lo conoces, de este jeque catarí que compró tierras ahora recientemente en las zonas cercanas a Bariloche y quiere hacer represas privadas para financiar, para darle energía eléctrica a un complejo turístico para millonarios que quiere hacer en esa zona, por supuesto violando leyes en cuanto a la regulación de los cursos hídricos, etcétera. Claro, mira, hay un libro que yo siempre tengo presente, que escribió un gran jurista que murió muy joven, Carlos Nino, que se llama Un país al margen de la ley, ¿no? Cuando lo leo al libro que fue escrito en 1992, digo, la verdad, qué visión preclara tenía Nino de lo que está pasando en la Argentina, y más en un gobierno de miserables como este, donde quieren atropellar absolutamente a todos y no reparan en nada, además de haberse convertido, el otro día le decía un amigo mío, esta es una especie de virreinato, ¿no? El rey es Donald Trump y el virrey es Milei, que hace todo lo que Trump quiere, lo copia servilmente y quiere llevarnos ¿a dónde? A ser un país tributario de los Estados Unidos y Israel. Totalmente. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo grande. Era Alejandro Olmos Gaona en comunicación con La Vuelta Completa. Yo, cada vez que hablamos de la jueza Capuchetti, lo reitero, como lo dije, el mismo día que se supo que iba a ser la jueza que iba a actuar en la causa de Cristina Fernández de Kirchner. La jueza María Eugenia Capuchetti había perdido el concurso para ser jueza. Había quedado en 13º, 14º lugar. Recuerden que las nominaciones son 3 las que manda el Poder Ejecutivo. Entre el periodo que se presentó al concurso y no quedó en los primeros lugares, y que el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri mandó
la nominación de los jueces que iban a tomar esas posiciones, 5 veces fue a la AFI, 5. A la Agencia Federal de Inteligencia. Están registrados los ingresos de la jueza Capuchetti a la Agencia Federal de Inteligencia 5 veces a reunirse en ese momento con Silvia Magdalani, con los que estaban en ese momento, con el representante de futbolistas también. Bueno, después de eso la terminan nominando como juez y termina siendo jueza de estas causas y termina fallando como está fallando. En esta causa para proteger a Caputo y a Sturzenegger y como lo hizo antes para proteger, vaya a saber a quién, que era el autor intelectual que estaba detrás del intento de asesinato de Cristina. Tanda. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Ariel Prat presenta Carna Prat, rumba y 3 saltos en la boca, junto a las murgas, atrevido por costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur, Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo, dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530.
Te sorprenderás, dice Mario Luis. Ustedes se van a sorprender cuando sepan quién es nuestro invitado de acá en el estudio hoy, que nos va a estar acompañando hasta las 7:30 más o menos. Pero todavía no lo voy a decir. Vamos a leer unos mensajes. Mientras Gladys nos dice: Víctor, mucha mezquindad y cobardía, los mismos que le hacían paros a Cristina por ganancias. Estamos a punto de ser una colonia de Estados Unidos y fingen demencia, dice Gladys, refiriéndose obviamente a la CGT. Bernardo nos manda algunas cositas para leer, referido a la inconstitucional y presunto fraude de la ley de proyecto de baja de imputabilidad. Víctor, decirle a Walter que no sería el segundo, sino el tercer refuerzo. Perdón, discúlpeme. Dice. Tercer refuerzo. Un hincha de Boca lo dice. Perdón. Mario de Matadero dice: buenas tardes, Víctor. Walter esperando a Manuel. No lo esperen a Manuel, que está de vacaciones. Manuel se fue. Manuel está de vacaciones, así que no va a estar hoy. Escuchando siempre, ahora parto de Mataderos a Merlo y no mando mensaje porque me reta. No, mientras más manejando, soltá el teléfono. Mario, por favor, te lo pido. Richard dice: buenas tardes, Víctor y compañeros. Según mi opinión, la CGT elaborará un plan para una reunión, para concertar un encuentro, para evaluar un comité que evalúe la posibilidad. Claro, tal cual. Sí, pero soy paro general, dice Richard de San Cristóbal. Hola, Víctor y equipazo, gracias por el rico vinito que me gané en la semana. Espero que les haya llegado los bizcochitos, estaban espectaculares. Espectaculares estaban los bizcochitos, gracias. Elena nos dice: espero que esta terrorífica experiencia del pueblo argentino haya aprendido a votar en defensa propia y no dejarse seducir por cantos de sirena ni deslumbrar por espejitos de colores. Dice Elena. Bueno, y hay un montón de mensajes más, después los vamos a seguir leyendo. Ahora le queremos presentar a nuestro invitado de esta tarde. Tenemos el placer de tener acá en el estudio a mi amigo, puedo decir, Osmar Núñez. Hola, Osmar. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos y dedicarnos. Sabemos que estás ahí en la recta final, preparando un nuevo espectáculo, que es una reposición, pero siempre es un nuevo espectáculo el teatro, ¿no? Sí, estoy preparando otra cosa también para mayo, así que bueno, después charlamos. De eso precisamente quería hablar. Hace 10 años más o menos que nos conocemos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos 10 años. Un poco más también. Y un poco más también, quizás. Pongámosle 10 años. Todas las veces que le mandé mensajes, llamada de teléfono, conversaciones, charla con Osmar, nunca la respuesta fue: estoy acá en casa al pedo tomándome unos minutos. Nunca. Siempre estoy preparando un espectáculo, me estoy yendo para un ensayo, tengo que ir a filmar, estoy por estrenar esto, pero es como ahora, pero estoy preparando. Siempre. ¿Hay algo que te conmueva más que la actuación? Sí, por supuesto que hay cosas que de otra manera. Me conmueven los amigos, la familia, el amor. ¿Cómo no me va a conmover? Pero lo que pasa es que el teatro o la actuación, digo el teatro porque el teatro es como mi casa. Después vendrá el cine, la televisión, pero primero está el teatro. Y es una necesidad urgente siempre, porque siempre tengo ganas de contar algo. Aparece material que me gusta y lo empiezo a proyectar. No sé cómo terminará, qué formato de producción tendrá, pero me entusiasma el hecho de estar en el escenario y poder compartir lo que quiero contar. Y bueno, eso. Siempre hay proyectos. Siempre proyectos. En las buenas y en las malas. Realmente es algo que a mí me llama siempre la atención, porque he hablado, conozco, y de repente me dicen: no, estoy tranquilo, descansando. Pero año sabático. Nunca me pasó con vos. No, año sabático no me gustan los años sabáticos. Me gusta tomarme mis vacaciones o parar un rato. Pero sí, leyendo guiones. Paro. Paro, leyendo otras cosas, pero paro. Este año fue un año que, si bien trabajé, no fue de los años que más he trabajado. Un poco por elección, ahí hubo algo sabático, un saba más fue. Claro. Pero sí, paré un cachito, dije, paré. Los análisis decían: hay que parar un poquito. Te obligaron a parar. Y me obligó las circunstancias. Por eso está todo manejado, todo tranquilo. Pero dije: voy a parar un cachito. Y ahí, bueno, como vos decís, leía, qué sé yo, pero pero este proyecto de Lorca se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación, y en realidad fue dentro del marco poético. O sea, cada vez como un estreno, lo vivo más como un estreno que como una reposición. Sí, porque fueron pocas funciones
Y así que bueno, eso, como estoy así como al borde del precipicio, pero sé que vamos a caer bien. Vos dijiste recién, el teatro es mi casa, el cine está bueno, pero es otra cosa. Es otra cosa. Distinto. Es mi casa de fin de semana. Yo siempre digo que el cine es mi casa de fin de semana. Igual, ahora es un fin de semana, debes tener los yuyos tapando la casa, porque hace mucho que no se hace cine Está muy en complicado. el país. Así que es difícil. Estuve haciendo algunas cosas de plataforma el año pasado, pero este año nada. Nada. ¿Qué disfrutas más? ¿Tele, teatro? Todo disfruto. Todo aquello que sea trabajo lo disfruto. Me encanta trabajar y me encanta compartir con mis compañeros. El teatro uno es más dueño del proyecto. Así Claro. seas actor, director, lo que sea, sos más dueños del proyecto. Entonces, sos el que toma las decisiones. Y hablo en estas producciones independientes. Si estás, qué sé yo, en el teatro oficial o el teatro comercial, son otros los componentes. Pero siempre el teatro, el actor es el dueño, es así, porque es el que si se equivoca la tiene que arreglar, ahí no hay edición, no hay nada, ni nada parecido. Así que el teatro es más de uno. Uno puede decir hasta acá, vamos a cambiar esto, podemos hacer lo otro. El cine, la televisión, ya no es lo mismo. No digamos, tenés más capacidad de incidir en el teatro, en el producto final, en el resultado. La vez pasada final tuve que doblar algo para En el Barro, que ahora sale la segunda temporada. Bueno, acá hay una participación y tuve que doblar algo. Y cuando digo, no, pero acá yo no hablaría, no diría eso. Bueno, pero quieren que digas algo, así que tuve que decirlo. Pero realmente yo no hubiese dicho nada en ese fuera de campo, yo no estaba Pero bueno, son decisiones que toma la dirección o por edición o por lo que sea, que yo desconozco, pero en realidad si yo hubiese sido el que decidía, decía no pondría nada, porque el tipo está muy en silencio y yo preferiría que estaba en silencio, qué sé yo, por ahí era un tema de cámara, vaya a saber cuál es el problema, pero es lo que piden y bueno, vos estás al servicio de eso. Es así. No ser onetiano en esta circunstancia, no ser onetiano. No. Onetti que decía, Claro. las únicas palabras son las que son mejores que el silencio, las únicas palabras que valen la pena. Exactamente, yo soy muy de los silencios. En Las patas en las fuentes había un momento que interpela todo el tiempo Lamborghini y más en la puesta. Y en un momento hacía un silencio muy largo porque era una gran pregunta que le hacía a la gente. Y veías como ciertos movimientos. Claro, digo, si el teatro no te mueve de la butaca un poquito, es como un embole. Para como ustedes que los tienen arriba, Claro. los ven desde arriba, digo. Sí. Se nota mucho Entonces más. es como intercambiar de alguna manera y proponer. Interactuar todo el tiempo con la gente. Ahí nombraste una cosa que a mí particularmente me conmueve, verte hacer lo que es Las patas en la fuente. Y siempre lo recomiendo cuando lo reponés. 10 años se cumplieron. 2x3 que no pasó? se pierdan esa oportunidad. Y vos te sentís, más allá de que obviamente el teatro, como vos decís, es tu casa, ¿te sentís particularmente más cómodo con algún tipo de obra? Porque yo te he visto en obras compartiendo el escenario con otros actores, pero cuando estás en los unipersonales hay como otro Osmar. Que son varios ahí. Claro, pero hay como ese jugador, que es periodista deportivo, lo va a entender. Hay ese jugador que te juega todos los partidos 7, 8 puntos, pero en los clásicos te juega 10. Sí. Y vos en los unipersonales jugás 10. Sí, igual no he hecho tantos unipersonales. Lo que pasa es que fueron como... Indudablemente uno elige el material siempre, sea unipersonal o no. O sea, vos lees una obra... si te interesa, la haces, más allá del personaje o de la cantidad de personajes que tenga. Yo no he hecho tantos unipersonales. Lo que pasa es que Las patas en la fuente fue como muy fuerte, el texto es muy fuerte, la apuesta de lo que propone Analía, la misma directora de lo de Federico, lo que propuso con ese material, porque era, primero, eso también fue para el agosto poético en el CCC. Se leía, porque era imposible, la preparamos en 20 días, era imposible ese texto aprendérselo de memoria. Entonces se hizo la apuesta leyéndolo con el atril. Cuando empezó a funcionar y la gente empezó a venir, y yo ya no quiero leer más. Entonces a la próxima temporada me aprendí el texto, pero el atril sigue estando hasta el día de hoy cuando lo hacemos. ¿Por qué? Porque quedó como ese símbolo, queda el libro ahí de
de Lamborghini, pero en realidad no, ya no, obviamente hace muchos años ya que no lo leo, pero me liberé un poco, y esa concentración que hay, porque no hay mucho movimiento en escena, es muy acotado, esa concentración me hace explotar más, internamente incluso, ¿no? Con las imágenes se potencian mucho más, el texto para mí tiene otro lugar. Bueno, cuando me decías de elegir, yo elijo textos que sean revulsivos, que a mí me provoquen, que me saquen de mi eje un poco, porque si no me aburro. ¿Alguna vez dijiste esto no justamente por eso? Porque no Sí. Por varios motivos. A veces es muy bueno el material, pero por ahí yo no estoy en ese momento para eso. Me han pasado cosas muy interesantes, pero no me veo. O no estoy para eso porque tengo la cabeza en otra cosa, en otro proyecto, qué sé yo. Sí, eso te pasa mucho, me pasa todo el tiempo, porque no es que todo el tiempo me están ofreciendo cosas, pero cuando me las ofrecen, hay cosas que digo, mira, me gusta el material, pero generalmente es porque creo que no es para mí. Porque el texto, digo, no me representa de alguna manera, digo, necesito que ese texto tenga algo que ver conmigo, porque si no, no tiene mucho sentido. Que tiene que ver con, no sé si solo con lo estético, sino con el género, o con lo que está proponiendo el texto, ¿no? Y generalmente son textos fuertes los que elijo, porque a mí me pasa que me dispara eso mucho más que un texto blanco o bonito y nada más, no me interesa. ¿Cuándo fue el momento en tu vida que vos dijiste, esto es lo que yo quiero hacer? Toda mi vida, que yo sepa, desde que soy muy chico. Desde que sos chico dijiste, yo quiero ser actor. Hacía jugar a todos mis amigos a la actuación, cuando yo no tenía la más mínima idea de lo que era la actuación. ¿Venís de una familia vinculada a la actuación? No. Yo siempre digo que mi viejo es mi inspiración, pero mi viejo porque era un histriónico y cantaba muy bien además, y entonces algo de eso, pero no lo sé, apareció a través del cine, porque desde chico, muy chico, me llevaban al cine, y entonces me empecé a fascinar con el cine, con la actuación en general. Entonces, yo creo que de ahí, después los libros en la biblioteca del colegio, cuando tenía 10 años leí Tío Vania de Chekhov y dije, yo alguna vez yo voy a ser actor y quiero hacer este personaje. ¿10 años? Sí. Yo ya no es que no soy ningún prodigio, pero yo no aprendí, no sé cómo aprendí a leer, quiero decir, mi viejo leía el diario y me interesaba saber por qué estaba tan concentrado en eso. Y de ahí me empezó como él a enseñar, pero no recuerdo que me haya costado. O sea, que entré, no es que ya leía de corrido, pero tenía nociones de lo que era la lectura. Y cuando vi que había una biblioteca, leía mucho de chico. Creo que leía más que ahora, mira, en proporción. Y me encantaba la lectura. Era otra época también. Las redes, no había tanto eso. No había tanto eso, no había ni plataformas para que te distraigan, ni mucho menos. Así que el libro era no sé si en casa se leía tanto, pero tenía unos amigos y unos vecinos que también leían, entonces me pasaban libros, que eran generalmente bestsellers, no importaba. Es como cuando yo digo, si alguien quiere leer, lee lo que quieras. Lee lo que se te ocurra, pero léelo, porque te vas a entrar en otro mundo, no para que seas un lector fanático, y después por ahí sí te haces un lector. Entras en otro mundo y te ayuda muchísimo a adquirir vocabulario. Por supuesto. En mi familia había una costumbre, que yo la adquirí también desde muy chico, que siempre se leía antes de dormir. Claro. Sí. Te acostabas y te llevabas un libro a la cama totalmente. Y leías. Yo veía hacerlo a mis viejos y lo empecé a hacer yo y lo sigo haciendo prácticamente hasta ahora, cuando ya... Yo me quedaba en el comedor de casa leyendo y mi vieja golpeando la pared de la habitación. A las 2 de la mañana, el colegio, el laburo, etcétera. Y a mí me encantaba. Me encanta todavía eso. La noche para mí es un poco eso. El deseo es más fuerte
a la noche para leer. Ajá, Pasa que uno cada vez ve menos. Sí, se complica, ¿no? Estamos todos Tenemos iguales. que hacer cambio horario. Nombraste que la pasada el laburo. ¿Laburaste de otras cosas aparte de Sí, actor? de todo hice mi vida, chicos, de todo. Porque a mí me gustaba ganarme el mango, entonces estudiaba por ahí y hacía cualquier cosa, cualquier trabajo. Claro. Cualquier cosa no, cualquier laburo que pudiera. Era cadete, trabajaba como cadete en empresas, hasta administrativo, además, sí. Hasta los 30 años estuve haciendo, y un poquito más también, pero hasta los 30 te diría. Y después de ahí empezó a funcionar otra cosa, a meterme mucho más en el trabajo del actor, buscar laburo como perro, pero bueno, el laburo empezó a llegar y de ahí no me bajé más. Después sí hice hubo algunas pausas así donde había... Y siempre te la tenés que rebuscar, hacer encuestas, lo que fuere, vender cortacorrientes, como en una época de los cortacorrientes ¿se acuerdan? Yo hacía cualquiera con tal de ganarme el mango. Cuando uno repasa tus laburos, tu historia, laburás bastante. ¿Por qué crees que te llaman para laburar tanto? ¿Qué ven en vos que te elijan para hacer personajes en tele, para hacer personajes en teatro? Yo creo que, la verdad que supongo que les debo gustar como actor, porque si no, no me van a llamar. Pero creo que no me llaman para determinadas cosas. Incluso he estado en programas que decían, no, porque tiene cara de... Entonces no va para tal personaje. Claro. Y cosa que a mí me revienta eso, porque yo he hecho de todo. He hecho malos, buenos, estúpidos, inteligentísimos. No sé, desde Heidegger hasta ser un tipo, un analfabeto. O sea que he hecho de todas las clases de personajes. Pero debo tener cara medio de buenudo. Y eso por ahí algunos no ven. Y sin embargo, los villanos... Me digo muy bien con los villanos también. Sí. Entonces, yo creo que me llaman porque me conocen como actor, les gusto y porque creen me llegan materiales complejos también, porque saben que me gustan. O intuyen que me gustan o por lo que pueden ver. Complejos en el sentido de que no son estos llanos, ¿no? Lo que yo digo, para mostrarse, no es para mostrarme, es para mostrar en todo caso y contar algo que a mí me atañe y me importa. Y entonces parece que me llaman más para esas cosas, por supuesto. Todo el mundo tiende a considerarte, y vos lo sabrás, y seguramente te lo preguntan en todas las entrevistas, como uno de los grandes Perones de la actuación argentina. Sin embargo, no lo hiciste tantas veces a Perón, ¿no? Tres o cuatro, ¿cuántos? Hice Juan y Eva, de Paula de Luque. Después hice para televisión en Historias Clínicas, que en realidad era la historia de Eva, pero la historia de Perón cuando se entera de la enfermedad de Eva, que fue muy lindo ese programa también. A mí la película obviamente es mi gran recuerdo, y además fue una experiencia maravillosa la película, porque fue mucho más tiempo, y además la previa de la película, que se tardó mucho en filmar. Y después hice en España Arde Madrid, que Perón en el exilio, que era otra cosa completamente distinta. Pero me empapé bastante. Después me llamaban para leer las arengas de Perón. Ya como... Pero bueno, ya está, muchachos, ya está, no, ya es suficiente. Pero me gustó mucho acercarme al mundo de Perón, a ese personaje tan fuerte, tan importante de la historia. Fue muy fuerte para mí, digo. A mí cuando me ofrecen personajes así digo sí, después me agarra el cagazo, pero no me paraliza para nada, al contrario, esos desafíos, no sé si llamarle, pero bueno, ponele. Me encanta meterme en esos mundos. Juan y Eva te dio un reconocimiento popular que quizás no esperabas tanto, y se no sé si fue tan popular, porque la película en su momento no se vio tanto como se cree, no se vio tanto. Después se empezó a ver más. Cuando empezó a pasarse también inclusive en Cinear, salvo en la época de Macri, que estuvo prohibida porque no apareció nunca ni La mirada invisible de Lerman tampoco, no aparecieron durante ese periodo. Pero a pesar de eso, la gente
después se vio mucho más la película. Pero sí, igual está un poco mezclado el público. Yo no sé bien qué público es el que me sigue o me reconoce en la calle. Muchos Relatos Salvajes, también fue una película tan vista. Claro. Y después el teatro también. El argentino, sobre todo el porteño, es muy teatrero. Sí. Muy teatrero. Y yo hago mucho teatro, entonces difícil que no me hayan visto en teatro, ¿entendés? Salvo que sea un espectador más joven, pero en líneas generales el teatro también... me ha dado, no sé si la palabra es popularidad, sino reconocimiento. Y a mí me da mucha felicidad cuando la gente me reconoce por el teatro más que por las otras cosas. Osmar, recién mencionaste, hacia la pasada, que durante el gobierno de Macri, de alguna manera, Juan y Eva y algunas otras películas estuvieron prohibidas, o les costaba realizarse. Este gobierno también, particularmente, parece que es una costumbre de los gobiernos de derecha atacar a la cultura, elegir a la cultura como uno de sus enemigos, y el cine, vos lo mencionabas recién, prácticamente ha desaparecido el cine nacional, y las ficciones en televisión también. Sí, también. ¿Cómo ves la situación de la que están viviendo espantosa, tus colegas, tus amigos? Espantosa. Estamos viviendo todo su momento, ¿no? La cultura, por supuesto que es a ver, para mí es eterna, no va a haber nada que la destruya porque es un país, digamos, de mucha resistencia, vivimos en la resistencia, pero además la cultura te lleva a la reflexión, a pensar, a debatir, y es lo que no les interesa, a estos gobiernos no les interesa debatir, no quieren saber nada con tu diferencia, lo dice, además lo que tiene... No lo ocultan. No lo ocultan. El otro día escuchaba quién era, una norteamericana, una yankee, hablando en lugar de Trump, y no sé qué le preguntó un periodista, le dije, ¿usted por qué es un socialista que acá no tendrían que entrar? Porque además dicen socialista, comunista, que no tienen la menor idea, la gente, cualquier cosa, todo aquello que te opongas, o que ni siquiera por ahí te opones, pensás distinto, por ahí que lo tomen, y aunque te opongas también, pero hay como una... es como nenitos caprichosos, oscuros, peligrosos, porque digo, ¿cómo yo no voy a debatir sobre la ley laboral? El hecho de que te hayamos votado al Congreso, por más que se lo haya... Digo, la gente tiene derecho a decir que eso no, que está modificado. ¿Por qué no? ¿Por qué me vas a reprimir porque no estoy de acuerdo con... O sea, pero... Por eso siento que es absolutamente inútil no las marchas, sino inútil debatir con alguien que tenga que ver con con la ultraderecha, que no te permite meter baza, o sea, no te lo prohíbe. Entonces ya alguien que me prohíbe hablar o manifestarme o decir lo que siento, la verdad... Se retrocede mucho. Ahora dicen, no, pero estos médicos estaban afiliados a un sindicato, no sé qué. ¿Y cuál es el problema que estén afiliados? ¿Van a ir presos porque están afiliados? O sea, es todo tan obsceno, chicos. Hemos llegado a un momento que yo digo, todo esto es más que obsceno, es pornográfico. Digo, tanto desubicado, por no decir otras cosas, porque si no me enojo y digo malas palabras también yo y no quiero, pero tanta gente humillando al que tiene menos, tanta gente minimizando la necesidad de los demás, porque para esto ni siquiera la patria es el otro, no hay patria. Entonces no hay otro ni patria, soy yo y los 4 o 5 que me rodean. Entonces es imposible un diálogo medianamente... Y si no me votás, te saco, y si no, no te paso el sobre, y si no vas a tener en la provincia lo que querés. Y esto es una continua amenaza, totalitarismo total, es así. 19:04. Damos la media vuelta rapidito y enseguida volvemos. Estamos dialogando con Osmar Núñez, que nos está acompañando acá en el estudio de los viernes de La Vuelta Completa. Muchos mensajes de los oyentes, ahora se los vamos a leer, por supuesto. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
19 horas 10 minutos en la vuelta completa de viernes, arrancando el fin de semana. Ahí tenemos hablando al Potro, a Rodrigo de fondo, y acá en el estudio, como ya saben ustedes, nos está acompañando Osmar Núñez, otro Potro. ¿Qué Potro? Osmar Ya soy Núñez. un caballo cansado. Muchos mensajes de los oyentes para Osmar al 11 3200 0530. Hola amigos, gracias por invitar al genio del teatro que es Osmar Núñez y un ser tan comprometido, nos dice Estela, la vecina citanguera. Hola amigos, acá también, gracias por invitar a Osmar. Hola la vuelta, qué actorazo Osmar Núñez, lo amo, Nora. Mira, Gracias, amo, muchas Osmar. gracias a todas y a todos. Abrazo inmenso Osmar, el mejor Juan Domingo Perón de la historia del cine argentino, actorazo, gran compañero, lo queremos, Julieta y Luisón. Dice, bueno, y hay varios mensajes. más. Julieta Luisón, a dos actores hermosos y queridos compañeros. Sí, Les mando sí, un beso. nos escuchan siempre. Beatriz nos dice, hola equipo, qué actorazo Osmar Núñez, lo vi en TV, en cine, pero en La desobediencia de Marte, sublime, dice Betty de Congreso. Gracias, Betty. Hermoso espectáculo, sí. Sergio Junto de a las Lautaro Heras Delgado dice, Timbre. maestro Osmar. Y bueno, siguen los mensajes. Vamos a entrar específicamente Gracias, a gente. esto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo Después, fraternal para todos. Después vamos a seguir leyéndolos porque hay unos cuantos más. Además, cuando decimos que pueden mandarte mensaje, empiezan a caer más mensajes, ¿viste? Todavía. Y queremos hablar un poquito de Con Federico, esta obra que junto a Analía Fedra García estás reponiendo la semana próxima, que va a ir los viernes a las 21 horas. A las 21 en el CCC, En el el Centro Cultural de la Cooperación, acá ahí, en al Corrientes. 1500 de Corrientes, frente al Teatro San Martín. Exacto, Corrientes 1453 específicamente para los que quieran ir. Y soy muy malo con las direcciones, de suerte que la tenés. Sí, la tengo anotada porque yo también. Yo voy Soy así bastante- como los perros, viste que ya saben, se orientan por el olfato. Totalmente. Pero estoy muy malo con las direcciones. Con Federico, obviamente estamos hablando de Federico García Lorca, pero no de cualquier Federico García Lorca. No. Un Federico más oculto, menos conocido. Menos conocido, o quizás me pasó con actores incluso que han hecho a Lorca y demás que la han visto, compañeros. Me dice, yo no conocía ese texto de Federico. Claro, porque son los primeros poemas. Por ejemplo, Los encuentros de un caracol aventurero lo escribió cuando tenía 16, 17 años. Y en ese cuento, que se cuenta un cuentito a la gente, un cuentito terrible de vida, de amor y de muerte, ¿no? Y de cómo estaba parado él frente a la vida a esa edad, con un sentido de la observación de lo que lo rodeaba, de la naturaleza, de lo que escuchaba en su casa, de sus padres, del trabajo, de ese trabajo duro que veía, porque él era un privilegiado, él tuvo una infancia privilegiada. Sí, era de una Pero clase acomodada. estaba rodeado de gente, claro, que no era así. Y él habla de su amiga rubia incluso, ¿no? Dice, un día voy a jugar a la casa de mi amiguita rubia, pero su madre me recibe en la puerta y me dice, no, Federico, hoy no van a poder jugar porque tenemos que lavar la ropa. Y me lo dijo con una mirada muy triste, y la verdad que no entendí, pero camino a casa descubrí que debían lavar la ropa que llevaban puesta, porque era la única que tenían. Llego a mi casa, entro a mi cuarto, abro mi armario y veo toda mi ropa perfumada, almidonada, y sentí un peso frío en el corazón. Y esto es de lo que habla Federico. Y eso es de lo que hablamos en todo el espectáculo. Esta mirada que tenía él de los que eran los privilegiados y los que no. Y para él fue muy fuerte. De hecho, él dice, yo me fui de mi pueblo, terminó mi niñez, empezó mi adultez, pero nunca voy a olvidar a mi pueblo, a mi gente y a mi amiga rubia. A su Granada. Y a su Granada, por supuesto, si le habrá escrito a Granada, ¿no? No hay que olvidarse nunca de los orígenes tampoco. No, nada, nunca, jamás. Por eso digo... No, es que hay mucha gente que se olvida. Son autores que de verdad te llevan a la reflexión en todo, ¿no? Digo, y en la memoria, esto que vos decís también, porque
todo aquello que él elaboró, creció, soñó en esa infancia, lamentablemente lo mataron tan joven, pero forjó un futuro impresionante. ¿Te imaginas a Lorca con 20 años más? Nos hubiese roto la cabeza a todos. Y ahora se cumple el 90 años de la desaparición de Federico. Este año son 90 años. Fusilamiento. El fusilamiento, más que desaparición. Más desaparición y muerte, ¿no? Exacto. ¿Conociste un Lorca distinto cuando empezaste a profundizar en esta obra no tan conocida? Empecé a ver que era mucho más lúcido de lo que yo pensaba. Porque, viste que un poco, perdón que te interrumpa, no te digo que se lo banalizaba a Lorca, pero no se lo consideraba con la carga política que de repente se consideraba a otros poetas de su generación, como Miguel Hernández, como Alberti, como... Totalmente, pero también... Y no era tan así. No era tan así para nada, al contrario, yo diría que era el que más. Lo que sucede es que ciertos sectores se ocuparon más de la homosexualidad de Lorca o de sus historias de amor, o Rosita, o Bernarda, la represión de la madre, y bla, bla. Pero nadie habla de ese Federico íntimo, y contestatario. No dejaba pasar una. Y a medida que fuimos investigando un poquito más y buscando textos y notas y cosas que me fueron alcanzando, también digo, la pucha, esto no está en las obras completas de Lorca. Acerca de otros, lo que opinaban de Lorca y de toda esta trayectoria desde su muerte hasta el día de hoy. Han cambiado muchas cosas, su relación con Dalí y con Buñuel y hay tantas cosas de Federico para todavía seguir investigando, y creo que nunca se va a terminar, nunca se va a acabar, porque era un hombre también bastante, así como era tan público y tan amorosamente público, también era muy personal y muy defensor de lo que pensaba, de lo que sentía y de su intimidad. Quizá uno de los peores errores que cometió el franquismo fue fusilar a Federico. Al mes de entrar el franquismo a España, fue una de las primeras víctimas. No voy a decir la más importante porque todos fueron importantes, pero digo, célebre en todo caso. Alguien dice por ahí, no se dieron cuenta que han matado al poeta más grande que hemos tenido. Y sí, yo creo que nos sigue pegando a todos, o a muchos nos sigue pegando, a otros les pega desde otro lugar, pero todos aquellos que estamos de acuerdo ideológicamente con Federico, que estaba del lado de la gente, de toda la gente. Él tenía amigos de todas las clases sociales y se relacionaba con todas las clases sociales. Y hay gente que se relaciona con una, nada más, pero... Este es el tema, y eso también molestaba. Y que el teatro universitario, por ejemplo, que tuvo muchísimos impedimentos, él llevó el teatro a la universidad. Yo conocí a una alumna que hizo el teatro de La Barraca, que no me puedo acordar el nombre en este momento, y que vio un espectáculo de Lorca que yo hice hace muchos años con Mirta Mato, una estupenda actriz, que es una de las viudas de Lorca, como digo yo, sabe muchísimo sobre Lorca. Y habíamos hecho en su momento un espectáculo que yo tenía por un lado y ella por el otro, los mezclamos, no sé qué hicimos, hicimos ese espectáculo hace cosa de 30 años más o menos. No me puedo acordar que fue mujer de un escenógrafo argentino. Y falleció muy mayor, y la conocí muy mayor ya, pero no recuerdo el nombre, y nos contaba lo que había sido La Barraca para ella, lo que había marcado para el resto de su vida, ¿no? Entrar a actuar con Federico García Lorca. Vos no lo podías creer, porque yo estoy mirando algo. Claro. Es muy fuerte lo que contaba esta mujer, ¿no? Y ya me voy a acordar qué mal que estoy, que no me recuerdo el nombre de esta mujer maravillosa, simpatiquísima, afable. Era como tenerlo un poquito a Lorca. Claro. Para nosotros era eso también. Quizás se debió
son esas cosas contrafácticas, digamos, ¿no? Pero si Federico se hubiera quedado en Buenos Aires, quizás no hubiera sucedido lo que Es que se lo pedían, que no se fuera. Que no fuera. Pero él quería volver a su Granada y bueno, es lógico también. Él acá estaba absolutamente fascinado con lo que pasaba con su obra, con la gente. Decía, nunca me han hecho tantas notas y tanto interés por mí como en Buenos Aires. Y sí, era ya en ese momento era un poeta importantísimo y seguirá siendo por los siglos de los siglos, así que eso me parece que va a ser así. ¿Con qué se va a encontrar el público cuando entre a ver con Federico? Con el living de la casa de Federico. Es como si entráramos ahí a Fuente Vaqueros o a la Huerta de San Vicente, que fue donde escribió sus grandes obras. Yo a la Huerta de San Vicente no entré, pero por otros motivos, pero sí a Fuente Vaqueros, que tenía que agachar la cabeza porque apenas entraba yo de un arco, de una cocina a un espacio, a otro espacio, no podía pasar. Que no me olvido nunca lo que me pasó al entrar ahí, ¿no? Y fue muy fuerte porque hay una presencia permanente y todo lo que el franquismo se llevó, que no está en esa casa. Algunas cosas se recuperaron, su cuna, por ejemplo, y así que se van a encontrar con ese Federico íntimo, con ese Federico cercano, no de los grandes estertores, de los grandes poemas, ni de los son grandes poemas pero pequeños, dichos casi cara a cara, interpelando prácticamente también, acercándonos y amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. Así que bueno, es eso, es como si yo acá empezara a contarles a ustedes lo que me pasa, lo que sucede, y como es un espacio chico, la Sala Pugliese es ideal para escuchar estos textos. Y acercarnos un poco más. Son épocas de nos tenemos que acariciar un poquito más. Así es. Un espectáculo que, por lo que ya veo, es conmovedor. Sé que también contiene algunas partes de humor. Sí, también porque salgo de eso y el actor que empieza con los estertores y está la directora ahí y bueno, que la hice actuar a Analía, la obligué. ¿Le hiciste actuar a Analía? ¿Le hiciste tocar el piano? Sí, no, eso fue idea suya y cosa que me parece muy bien porque acompaña maravillosamente, y pero también para interactuar. Y ella te hizo cantar. Ella me hizo cantar. Sí, igual a mí cantar me gusta, no, estudié canto y demás, pero él me gusta, no quiere decir que sea cantante, pero he cantado también, pero acá canto una cosa muy pequeña. Es un actor que canta en todo caso. Qué lindo. Osmar, muchísimas gracias por habernos gracias a ustedes. Un placer estar acá y la verdad que la pasé genial. Gracias, muchachos. Vamos a, por supuesto, invitar a nuestros oyentes a que vayan. A partir del 13 de febrero. Próximo viernes a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Repetimos la dirección, Avenida Corrientes 1543, acá en la ciudad de Buenos Aires. Osmar Núñez, Analía Fedra García van a estar allí ofreciendo con Federico, segundo año. No se lo pierdan. Y les hago otra recomendación, que se las hago en el aire. Quizás suceda, quizás no este año. Si escuchan en algún lado que están reponiendo Las patas en la fuente y no lo vieron, si se tienen que ir a Moreno, a Escobar, a Pilar, a donde sea a verlo, vayan porque no se van a arrepentir. Ya volveremos. Y seremos, yo creo que sillones nada más, pero pero sillones que es completo de gente, eso sería bárbaro. Sí, pero ya volveremos con Las patas en la fuente, Dios mediante. Muchísimas gracias. A ustedes, saludos para todos y gracias por los mensajes.
Lindo ponerle un poquito de murga el viernes porque estamos en pleno carnaval. Hola, Mastra, felicitaciones por el programa. Lo amo a Osmar. Bueno, y hay un montón de mensajes. Después los vamos a seguir compartiendo, pero tenemos una voz en el teléfono. Ay, no es una lágrima. Hola, Andrea, ¿recupero? Hola, Mastra. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Veo que escucho que estás súper bien acompañado. Así que me encanta. Y además por un gran actor como Omar. Sí, un capo absoluto, siempre es un gusto hablar con él, Me imagino que los oyentes deben estar mandando un montón de mensajes y disfrutando de la charla. Montón de mensajes sobre eso y montón de mensajes sobre la CGT y sobre lo que va a ocurrir el miércoles próximo también, ¿no? Y no sé qué va a pasar el miércoles próximo, porque la verdad es que el gobierno lo que está haciendo es ocultando las cartas, digamos, no está mostrando exactamente cuál es el contenido del proyecto, tiene más de 200 artículos, no se conocen las modificaciones que se les están realizando, le deja poco margen a la oposición, obviamente, a Unión por la Patria, a la izquierda, para ver qué es lo que va a pasar concretamente con la ley, ¿no? Por dónde va a ir la cuestión y cómo van a defender sus posiciones en el recinto. Y bueno, es la mano de Patricia Bullrich, ¿no?, la que está operando para que esto sea secreto y para que recién se conozca la letra con precisión, unas horas antes del tratamiento en la Cámara Alta, que arranca por la Cámara Alta, ya lo sabemos. Sabemos también que la CGT hubo algunas tensiones en la reunión, porque algunos plantearon que la movilización fuese acompañada por al menos un par de 12 horas para Exacto. que obviamente los trabajadores puedan suspender actividades y acompañar. Esto no tuvo eco. Me sorprendió, ¿no?, las declaraciones que hicieron cuando terminó la reunión. Jorge Sola fue el encargado, que dijo, bueno, ahora no, pero bueno, más adelante puede ser que haya cuando lo trate diputados, quizás. Sí, una cosa muy, digamos, si bien todavía no se sabe cuál va a ser el resultado final, en mi intimidad yo creo que va a terminar siendo aprobado, y me da la sensación de que ellos creen también, que el triunvirato de la CGT también cree que la ley va a salir. Está en peligro, ¿no? Sí, claramente. Entre otros, hablo del estatuto de prensa porque, bueno, es nuestra actividad y, bueno, ya ha habido varias reuniones y está tratando de instalarse ese tema en agenda, pero bueno, se va a privilegiar las conversaciones y los acuerdos individuales por sobre los acuerdos colectivos. Y esto obviamente tiene que inquietar a los sindicatos y tiene que inquietar a los trabajadores. El problema con esto, Víctor, es que los que no están haciéndose o saliendo o movilizando son los laburantes. Porque nosotros lo venimos diciendo hace meses, Víctor. El gobierno primero se encargó de enfrentar a los trabajadores formales con los trabajadores informales. Correcto. Y hoy en la Argentina los trabajadores informales están absolutamente convencidos de que las condiciones deplorables con las que ellos trabajan son así y no hay un modo de luchar para que las cosas sean distintas, cuando en realidad la balanza debería ir hacia el otro lado, ¿verdad?, para defender los acuerdos que ya existen, las leyes que ya tenemos y que sostienen las 8 horas de jornada, la indemnización por despido, los 3 meses de prueba, bueno, una infinidad de otros derechos adquiridos que tienen los laburantes que están en la formalidad, y pelear para que los que están en la informalidad accedan a un puesto de trabajo. Mientras la discusión sea de laburantes contra laburantes y se desmovilice al pueblo argentino, y además de desmovilizar al pueblo argentino, se lo amedrente, porque este miércoles ya lo conversamos, tuvimos los gases, tuvimos otra vez las fuerzas de seguridad pegándole a los jubilados y a las jubiladas, como una demostración de fuerza, de decir, bueno, ¿ves lo que le pasa a los que protestan? ¿Ves lo que les pasa a los que marchan? Bueno, vamos a seguir en esta situación de inercia y se van a seguir drenando derechos. Sí. Vos, te lo pregunto no como información, porque me parece que no hay información al respecto, sino como sensación. ¿Ves como una sensación, quizás no de quiebre formal, pero sí de quiebre político interno en la CGT? Porque en la reunión de hoy no estuvieron presentes, si bien no integran el Consejo Directivo, podían haber estado
Podía haber estado Furlan, podía haber estado otros dirigentes que se han unido al frente de sindicatos, y no estuvieron. Y no, bueno, porque ahí, más que un quiebre, hay dos líneas ahí adentro. Una que es la que se impuso hoy, que es la de movilizar sin hacer el paro, y la otra que es la que agendó las movilizaciones en Córdoba, en Rosario, y la de la semana que viene, y que obviamente encabeza Furlan. Vos hablaste con Jofra también, creo, esta semana. Bueno, que forma está parte Pablo de... Moyano ahí también ahora, ¿no? Bueno, en realidad formalmente no está Pablo, pero bueno, está invitado y está de acuerdo, y así se manifestó en función de esta agenda combativa. Veremos, tal vez hay una decisión más adelante, como hubo en otros momentos de la historia en la CGT, ¿verdad? Veremos qué es lo que sucede, pero no parece que haya el mejor clima ahí adentro, ¿no? No, para nada. Veremos. Para nada. Bueno, Mastra, es viernes, me imagino, ahí ya están disfrutando el fin de semana, la cumbia, el permitido, la buena charla, el deporte. Así que les deseo lindo fin de semana a todos, a todas, y el lunes nos encontramos ahí en la 530. Dale que te extrañamos, Andrea. Dale, yo a ustedes. Dale. Igual hablamos todo el tiempo nosotros. Sí, pero... sí, nosotros sí, pero bueno. Al aire no. Veremos. Un beso muy grande y nos vemos el lunes acá en el estudio. Dale, a partir de las 18. Allí. Beso Dale. grande. Gracias. ¿Tanda? La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos radio.
ve sin parar. Dale vida a este ritmo que no pare de sonar, que esta base que comienza y esta cola pa' bailar. Ella mueve la colita, yo la apoyo bien atrás. La joda recién comienza o no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar. Mírenla la negra bailar como se mueve sin parar. Sabrosón, dice la base. ¿Con qué momento difícil? El que no hace palma se deja, se deja. Tremendo. Venimos de Osmar Núñez, chicos. De Federico García Lorca. Mensaje de nuestro... Claro, venimos de García Lorca. Hola, Mastrangelo. Lo más preciso sería decir la CGT entreguista y no estarías exagerando nada. CGT que de vez en cuando se pone disfraz de luchadora, un cosplay de guerrera con espada de goma, cosplay mal hecho porque se le nota lo miserable, dice Nico desde Salta. Si Diego va a seguir poniendo cumbias, que vuelva en el mes de su apellido, dice Dachi, creo que es. Silvia nos dice: hola Víctor, muy buena la nota con Olmos Gaona, es alguien que realmente sabe y no como tantos que dicen cualquiera. Toda la semana muy buenos programas. Gracias, Silvia de Morón. A ver, otro mensaje más por acá. Hola, Víctor Equipo. El blanquito ya está en la heladera, dice Ángel. Está hablando del Vinardo. Si escuchan Tango Fiero, pasen mi opinión. Acá lo tenemos, ¿eh? Mira, acá está Tango Fiero. Es el disco que nos dejó de regalo nuestro amigo Ángel, que además se ganó el vinito que sorteamos hace un par de días. Claudia dice: buenas tardes, mesa vueltera, laburantes y oyentes de la radio de las madres. Con respecto a la justificación, era necesario un cambio, que hoy esgrimen quienes las políticas de gobierno los están destruyendo, que van desde empresarios, industriales, productores y gente de a pie, es de mínima irresponsable, pues demuestra un desconocimiento o desinterés por informarse. Las políticas devastadoras de la runfla que hoy nos gobierna, dice Claudio. Miguel de Caballito nos dice: el problema ya no es el fascista que tenemos, sino los colaboracionistas empresarios, sindicalistas, dirigentes políticos de diversos colores y también, hay que decirlo, laburantes tontos, él no dice tontos, que aún estando más jodidos bancan a este gobierno y lo volverían a votar. Bueno, hay un montón de mensajes. Después seguimos con alguno más. Dice: qué hermosa poesía después de haber hablado de Lorca. El que no hace palma se deja, se deja. La verdad que sí, fue un momento tremendo pasar de Lorca a esto. Pero bueno, mejor, ¿saben lo que vamos a hacer? Mejor que eso, vamos a tomar un cafecito. Vamos a tomar un cafecito. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa y también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o a www.cafebantú.com.ar. En Instagram los encontrás como @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Tírame una del deporte, Walter Pedraza. Con Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión, hoy a partir de las 21 horas arranca la fecha número 4. Van a jugar en el Madre de Ciudades, que va a tener como partido más atractivo, más atrayente, el clásico quizás más viejo del fútbol argentino, porque el domingo a las 19:15... ¿Alumni contra quién? En el Palacio Tomás Adolfo Ducó van a enfrentarse el Huracán de Diego Martínez y el San Lorenzo de Damián Ayude. Qué lindo partido. Un San Lorenzo que viene en franca remontada después de perder el primer partido frente a Lanús, y Huracán que está sumido en malas decisiones del entrenador Diego Martínez, que por cucaracha me dicen que si no tiene un buen resultado sale eyectado. Diego Martínez, el que dirigió a Boca. El gigoló. Y que estuvo en Paraguay, que también lo eyectaron. En Cerro Porteño lo eyectaron. Acá dirigió Tigre también. El Tigre le fue bien. Sí, dirigió estudiantes de Caseros en la B Nacional y en la Primera B.
Sí, un técnico marketinero con un muy buen representante. ¿Sigue siendo el mismo de siempre, el representante? Sí. Cricorian, ¿no? Sí. Luciano Cricorian. Exfutbolista. Exfutbolista, sí. Muchos años en el ascenso. Exacto. Vamos con Yerba la Buena. Vamos a tomar unos mates. Vamos a invitarlo a Carlito, que se está tomando unos mates. Y vamos con un mate de Yerba la Buena. No hay mejor mate que Yerba Mate la Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y precio. Elaborada con paleo y poleo. Acá es donde empieza la discusión. Vamos a tener que llamar a la gente de La Buena y que ellos nos digan. Nos expliquen, claro. Claro, ¿cómo quieren que digamos? ¿Polio o poleo? ¿Cómo se dice efectivamente? Porque hay todo un debate entre nuestros oyentes respecto a cómo se dice. Decirle poleo. Nosotros le vamos a decir poleo. Y además es libre de gluten. Eso sí, porque está el sellito en el paquete. Los celíacos pueden tomar Yerba la Buena sin ningún inconveniente. Con Yerba Mate la Buena, tomá mate y seguí escuchando la 530. Yerba Mate la Buena. Tírame otra mate del con deporte, chocolate. Walter Pedraza. ¿Qué tenés que hacer hoy a las 11 de la noche? Hoy a las 11 de la noche, tarde, ¿eh? Sí. Bueno, es hora habitualmente de boxeo. Eso cuando es tarde. No, te cambio el plan. ¿Me cambiaste el plan? Sí, ponete a mirar Copa Davis. Hoy me la bajaste. No me hagas esa cara remamera. Ponete a mirar Copa Davis. Bueno, me pongo a mirar Copa Davis. ¿A quién hay que ganarle? A Corea del Sur. ¿Juegan al tenis en Corea del Sur? Tienen, no hacen solamente teléfonos, sino que también fabrican tenistas. Mira vos. A las 11 de la noche, por la primera ronda, está jugando el equipo de Javier Frana, con todos debutantes en la Copa Davis, porque los habituales titulares, vamos a decirle, están participando del circuito. Entonces, Thiago Tirante, a partir de las 11 de la noche, va a estar enfrentando a Yen Jun. Después, en el segundo partido, Marco Trunghetti va a estar jugando con... perdónenme la gente los nombres, pero... Se complicó. No se podría llamar José Luis, ¿no? Claro. Song No, a las 12:30 de la noche. Ya mañana domingo se va a estar jugando el doble, que si Argentina consigue el doble, prácticamente la serie está cerrada, porque es al mejor de 5, pero si consigue una diferencia de 3 partidos, estaría pasando a la zona a la segunda ronda. Ahí ya hay que ver la forma en que clasifican los otros para ver qué rival le toca, y ahí podría enfrentar a alguno que viene de la zona europea y tratar de jugar en Argentina. Me parece a mí, te pregunto, como desconocedor absoluto del tema tenis, que además me aburre, pero está media devaluada la Copa Davis. Desde que la agarró Gerard Piqué, sí. Está media devaluada. Sí. O sea, no hay ningún país que mande realmente a su tenista número 1 y 2 y 3 o a sus mejores doblistas como... Italia lo estuvo haciendo, Alemania lo estuvo haciendo, Francia con Gael Monfils, que de hecho ahora no la está jugando. O sea, la raqueta número 1 que va de Argentina creo que tiene ranking 100. 120 y algo. Sí. Y es la raqueta 1. La raqueta 1 de los que van a jugar. Fíjate que no está la mejor dupla con Mechi González y Carlitos Berló. Entonces, es complicado, sí. No le están dando la importancia que le deberían dar, pero me parece que también por el formato. A mí, dámelo, si bien no me gusta mucho el tenis, pero era más lindo de la otra manera. ¿Qué está pasando? Capaz que te estoy tirando un centro. A ver si me agarras en pelota. Te agarro en pelota. Dale. Y pido disculpas si sucede eso. Pero leí algo ahí a la pasada, que va a haber unos cambios en la reglamentación de la Fórmula 1 que lo complican al PIN. Alpine y un par de equipos más, pero sobre todo por los motores Alpine. Y por la aerodinámica, me parece. Porque están queriendo que los autos vayan un poquito más rápido, y Alpine lo que quiere es que el auto vaya más hacia el piso. Entonces, y sí, se va a complicar un poco. Más que nada porque ahora con la nueva reglamentación y con los cambios nuevos de motores, los autos intentarán andar un poco más rápido, y me parece que por ahí viene la mano. Que me parece que Alpine intuye que no tiene pilotos, hablo de Franco Colapinto y de Pierre Gasly, como para ir rápido. Me parece que la mano viene por ahí.
Puede ser eso. parece que Pero no. leí ahí a la pasada que estaban preocupados porque este cambio de reglamentación los perjudicaba a ellos y a un par de equipos más, también de los equipos más chicos, digamos. Sí, ¿no? obviamente siempre va a caer en manos del menor presupuesto. Una cortita de Racing, se frenó la salida de Nardoni. Ah, sí, pues iba a Brasil, ¿no? Se iba a Brasil, se iba a jugar al Gremio, tenía todo cerrado, pero como viene pasando, como viene sucediendo en los traspasos al fútbol brasilero, parece ser que los presidentes de los equipos argentinos se avivan a último momento y cambian las condiciones. Ah, mira. Parece que Diego Milito y Sebastián Saja, que es el secretario deportivo, cambiaron las condiciones en Gremio y para Gremio con Nardoni y pusieron la operación en stand-by. No está caída, está en stand-by. Recordar que la operación se hacía por el 80% del pase, en algo así como 8 millones de dólares. Parte se queda Racing, parte va a Unión de Santa Fe, algo 2 millones y medio. 8 millones de dólares, dice el Gremio que les va a pagar. Dice el Gremio que les va a pagar. Dice. Esperen sentados. Por eso. Por eso la operación también está caída, pero Racing quiere meter alguna plusvalía de partidos jugados, esto y aquello, que aquí que allá. Entonces, o sea, el Gremio se empezó a desprender de jugadores porque no podía pagar los sueldos. Totalmente. Y ahora hace una compra de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares para llevarse a Nardoni, un volante central. Te digo que los brasileños son bravos. Cuesta cobrarles. De hecho, hay varios clubes que tienen deudas con clubes uruguayos que no les pagaron las compras. O sea, sí, mandá, ¿cuánto querés? 10 millones, sí, 10 millones, dale. Y después no te pagan más. Hablando de no te pagan más, problemas para Newell's Old Boys. Acaba de salir, esta la conozco de primera mano, acaba de salir una condena para Newell's Old Boys que tiene que pagarle $500.000 a Nacional por la cuota 7 y 8 del Colo Ramírez. Ah, no pagó todavía. No, había dicho que no la pagaba porque ellos habían hecho una venta del Colo Ramírez que tampoco se la habían pagado y la FIFA le dijo, miren muchachos, si hay un problema con un tercero, arréglenlo con el tercero. Pero le tienen que pagar a Nacional, así que $500.000 tiene que desembolsar Newell's Old Boys con un interés del 5% mensual por cada mes que se atrase en el pago de esa cuota. Newell's que viene medio complicado, ¿no, Carlito? Igual vamos Newell's, ¿no? ¡Vamos, Newell's! Así que esa del deporte te la traía porque lo escuché hoy temprano. Lo escuché en radios de Uruguay. Que justo a un dirigente de Nacional diciendo que le iban a entrar en estos días $500.000 por la venta del Colo Ramírez, que se fue hace como 4 años. Sí, Boca está tratando de incorporar algún futbolista, algún futbolista no, un delantero por la lesión del Changuito Ceballos. Todavía no se sabe. No se sabe qué lesión es, ¿no? Sí. Todavía, pero si van a traer a alguien, no debe ser muy lindo el panorama. Por eso están viendo el tema C3, por eso están tratando de ver qué futbolista acercan, porque parece que, y justo cuando le había caído la oferta millonaria del Zenit de Rusia, que solamente Riquelme dijo que se iba por la cláusula de salida, por la cláusula... rescisión. La rescisión de contrato, que es de $20 millones. Boca, Zenit había ofertado 10. Entonces estaban en eso, pero la lesión del Changuito Ceballos le impide Tiró todo para atrás. Y tiró todo para atrás. Tiró todo para atrás, tiene que incorporar un delantero. Merentiel y Cavani, ¿cuándo van a estar? Merentiel y Cavani están entrenando en este momento. Se presume que estaría en condiciones de reaparecer Miguel Merentiel, no así Cavani, que los van a esperar un poquito más. Lo siguen esperando. Se termina la está empujando los caracoles. Se termina la Está empujando los caracoles como el chico. Boca que juega con Vélez, ¿no? Boca juega con Lindo Vélez. partido. Se vuelve a encontrar Guillermo con Boca. Habrá que ver si el amor-odio sigue. Creo que juega de visitante igual, ¿no? Pero juegan en el Amalfitani, así se dice. Así que no va a tener ese problema. No va a tener. Pero un Vélez que viene jugando bien, poblado de pibes, Boca de Úbeda que se viene también armando de buena manera. ¿Qué pasa con Dybala al final? Dybala, todo parece indicar que junio de este viene. año, sí. Porque sé que algo dijo la Roma en estos días respecto al futuro, que no van a hacer ningún intento por renovar. No, y aparte él dijo que no quiere renovar, que no iba a renovar. Él dijo, uno de los últimos partidos, lo conté acá, dijo, no sé hasta cuándo seguiré. Y de hecho, clara muestra es que también ya
La familia de la esposa está hablando, está buscándole, bueno, casa tiene, pero está buscándole la jugar para el bebé y todo lo demás. Pero junio es la fecha en la que Dybala puede, porque le termina en diciembre, pero en junio Dybala ya puede cerrar como aquellos futbolistas que se le vence el contrato en diciembre. 6 meses antes ya pueden en junio pueden cerrar contrato con otros equipos. Sí. Pero ¿vendría en junio para jugar la segunda parte de la Libertadores o no? Están viendo ese tema. Porque eso es clave, ¿no? Claro. Si viene en diciembre ya no es lo mismo. Si puede salir en junio, viene en junio. Si no, se estira 6 meses más, vendrá en diciembre ya con el pase en su poder, tranquilo, a negociar el mano a mano. La cosa cuando suceden esas situaciones es que tu equipo no te tenga 6 meses corriendo alrededor de la cancha, ¿no? En Argentina pasa. Suele ocurrir. En Argentina pasa. ¿no querés arreglar? Que te mandan a la cancha del fondo. Te tengo 6 meses en la auxiliar corriendo. Sí, que te mandan a la cancha del fondo. Sí, pasa. De hecho, lo están haciendo muchos equipos grandes con futbolistas. Y siempre traigo a colación porque es lo que convivo día a día. Lo hace Lanús con algunos futbolistas también que no quieren renovar. Que no quieren renovar. Entonces los mandan a entrenar ni siquiera con la reserva, con la cuarta o con la quinta. Entonces es una manera de meterle presión al futbolista para que, en definitiva, o termine rescindiendo el contrato o arregle por lo que le ofrece el club. Claro, porque si no, además se desvaloriza. Exactamente. Fíjate, un jugador que no quiere... El caso de Dybala es distinto. Pero, qué sé yo, un jugador que tiene 10, 12, 15 partidos en primera y que dice, no quiero renovar porque me conviene irme. Lo dejás 6 meses y después la gente ya ni la familia se acuerda que tenía un pariente que pasó con el chico Independiente, que se fue a Colón, que no arregló en Colón, que quiso volver a Independiente y el Independiente le dijeron, no, escuchame, te fuiste a Colón, ya está. O sea, nosotros te dábamos esto, te fuiste y ya está. Olvídate. Otra noticia que escuché por ahí, no recuerdo el equipo, pero Brian Fernández va a jugar en el ascenso. Va a jugar en Uruguay. En Uruguay. Sí. En el ascenso uruguayo, creo. Sí, en Fénix. Fénix. Veremos qué es lo que sucede. Ojalá se recupere. La verdad que es una lástima. Pobre pibe, es un gran jugador, pero... No tuvo el acompañamiento necesario para tratar la adicción que tiene. Lamentablemente. Lamentable, la verdad que si no podía haber hecho un carrerón. En lugar de estar en el ABB tendría que estar en Europa por las condiciones. Sí, tuvo la chance de jugar en los Estados Unidos y justamente por el problema que tiene no pudo soportarlo. No, te miran los antecedentes y ya no te llevan. Lamentablemente es así. Camioneros anunció un paro por tiempo indeterminado en la planta de Coca-Cola. El secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, encabezó este viernes una asamblea con 1.500 trabajadores en la planta Mega, en donde anunció la medida de fuerza en reclamo de mejoras laborales. Bueno, reaparición con todo de Pablo Moyano en estos días, con duras declaraciones contra Patricia Bullrich, que dijo, y contra la Secretaría de Seguridad, que ya Patricia Bullrich no está más. Se animan a pegarle a 200 jubilados, a ver si cuando vayamos nosotros son tan guapos. Exactamente. Les dijo una cosa así. Vamos con algunos mensajitos de los oyentes que nos quedaron colgados por ahí un montón. Osmar Núñez, gran actor, lo vi en Tandil, no recuerdo el nombre de la obra, dice Elisa, de Tandil precisamente. El Tano Mario de La Matanza, y pensar que, como decía el más grande de la CGT, es la columna vertebral del movimiento justicialista, parece que la de hoy tiene una columna fracturada, dice el Tano Mario, el valija. A ver cuándo venís con el licor mariposa, me dice Sergio de la Cera. Vamos a tener que ir a la Cera, antes de que se vaya el verano, antes de que se vaya el calorcito, vamos a tener que darnos, tampoco cuando hagan 40 grados, porque en la Cera no hay playa. No. Vamos a ir. Nunca supimos qué pasó con nuestro chancho móvil, pero bueno, suponemos que perdimos, así que gremio que nos largue a Arezzo, dice Dachi, refiriéndose a lo que hablábamos recién y al centrodelantero que juega en Peñarol actualmente. Hay un gobierno sí payaso, nos dice alguien que no firma, pero bueno, que tiene su opinión respecto al gobierno de Javier Milei, que mucho no les estaría gustando. Una más del deporte antes de irnos. Una más del deporte. Te estaba buscando y había algo interesante. No te citan a una selección, te enojas y te vas a jugar a otra, a la de tu rival, sí. ¿Selección? Sí. Eso hizo Luciana von der Heide, jugadora de las Leonas, que se enojó
porque el técnico Ferrara no la convocaba. Entonces decidió tirar la toalla las Leonas e irse a jugar a la selección de Alemania. Mira vos. Una campeona olímpica, la última camada de las Leonas. Repetimos, Luciana von der Heide renunció a las Leonas y se va a jugar para Alemania. Mira vos. Bueno. No es de ahora, pero a Noel Barrionuevo ya le había pasado lo mismo con este nuevo entrenador. Varias jugadoras de las Leonas se corrieron. No quieren jugar con... No quieren ser dirigidas por Ferrara. Por Ferrara. Sí. Bueno. No, la verdad no tengo ni idea cuál será el inconveniente con Ferrara, pero bueno, cada vez está en su decisión individual. Ganó la Champions Trophy en el 2016, fue olímpica en Río, fue capitana de las Leoncitas. Y dijo que la decisión se dio por la falta de continuidad y la búsqueda de mayor protagonismo internacional. Está bien, bueno, esta se va porque no la citaban. Dijo, bueno, yo quiero jugar el Mundial, quiero jugar los Juegos Olímpicos, acá lo más probable es que no me toque, me voy a jugar para Alemania, que allá sí me quieren. Algo así como, bueno, anda a jugar donde te quieren. Como le dijo la mujer de Fernando Muslera, y terminó el Estudiante de La Plata. Anda donde te quieran. Hizo caso a la mujer el pollerudo. Claro, ahí lo tenés. Está bien. Controladores aéreos suspendieron el paro del lunes tras un llamado del gobierno. El sindicato informó que mientras se desarrolle la negociación, la operación en todos los aeropuertos será normal. No obstante, si no se llega a un acuerdo en la reunión con los funcionarios, se va a convocar a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir. Es decir, se levanta el paro momentáneamente, después veremos qué sucede. Y con esta última noticia, para que se vayan bien informaditos, bien contentos con García Lorca, bien deportivos con Walter Pedraza y bien encumbiados con Diego Mayo, les decimos que tengan un lindo fin de semana. Gracias Carlos Di Mare, que estuvo en la operación técnica, Santi Martínez, que no lo veo, allá aparece el bracito, gracias Diego Mayo, Walter Pedraza. Nos reencontramos el lunes que nos reencontramos también con Andrea Recupero, sentadita acá donde estoy yo ahora. Seguramente va a estar Andrea Recupero, allí los esperamos. Lunes 18 horas, que tengan buen fin de semana, a disfrutar, que la vida es corta. Inspire